Hola chicos, acá estamos con el tema de composición de funciones, es creo que el último video de materia que podemos ver. Entonces vamos a darle un repaso, lo hemos visto 2 veces en clases los miércoles, pero ahora lo voy a dejar grabado por aquello de alguno que no se haya podido conectar por X situación. Entonces vamos a ver la composición de funciones. ¿Qué es la composición de funciones? La composición de funciones es meter una función dentro de otra, prácticamente, digámoslo así. Entonces, tenemos por acá, vamos por aquí, acá, composición de funciones. Dadas dos funciones, una que se llama f, cuyo dominio es a y ámbito es b, y otra función que se llama g, cuyo dominio es b y el ámbito es c, llamaremos composición de f y g a una nueva función que sale de mezclar ambas funciones y se representa de la siguiente manera. Observemos la representación de composición de funciones. Cuando nos aparezca esta simbología que es nueva, se llama que estamos haciendo una composición de funciones. Esta va a ser la composición G, composición con F. También se puede hacer al revés, F composición con G. Y esa nueva composición que tenemos, G con F, va a ser del dominio A y su ámbito va a ser C. O sea, brinca del dominio que está en F, que era A, hasta el ámbito de G, que es C, brincándose B, brincándose el conjunto B. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un atajo para poder llegar más rápido a un resultado o a una fórmula. Bueno, esta es una forma de composición de funciones, pero tenemos otra manera que es, tenemos esta forma, G o f de x, G composición f de x. Esto es composición de funciones. También se representa de esta manera, que a mí me gusta más de esta forma porque estoy viendo acá, o sea, lo logro visualizar mejor, que dentro de la función g vamos a meter la función f. Eso es lo que quiere decir para todo x que pertenece a A. Dentro de la función g vamos a meter la función f. Y entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, g o f de x, g f de x, esto se lee así, g de f de x, así se lee, g de f de x, y esta otra se lee f de g de x. Es la forma de representar composición de funciones. Antes de ver la parte formal del tema y usar las fórmulas algebraicas, vamos a dar ideas intuitivas de qué puede ser una composición de funciones. Lo vamos a ver con ejemplos básicos que hemos hecho a cada rato en la cocina y en todo lado. Entonces, veamos acá. Tenemos dos funciones. Vean qué ejemplo súper sencillo. Una función se llama f y es una pizza. Y la otra función se llama g y es una piña. Resulta que yo quiero meter dentro de la función f, hacer la composición f de g de x, quiere decir que dentro de la función f vamos a meter la función g. O sea, dentro de la función f, que es la pizza, vamos a meter la función g, que es la piña. O sea, dentro de la pizza vamos a meter la piña. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener una pizza hawaiana y eso se llama f de g de x. Pero hagámoslo al revés también. Ahora, dentro de la piña, que es la función g, vamos a meter la función f. O sea, dentro de la piña vamos a meter la pizza. ¿Cómo podrá hacer eso? Dentro de la piña metemos la pizza. Bueno, cortamos la piña y le metemos la pizza dentro. Y ahí está la composición f de g de x. Acá está una representación simbólica. Tenemos por acá otros ejemplos de otra vez la pizza es la función f y ahora va a ser una función g, pero va a ser una hamburguesa. Y vamos a hacer la composición f de g de x, que significa que dentro de la función f voy a meter la función g. Dentro de la pizza voy a meter la hamburguesa y nos queda una pizza hamburguesada, ahí la tenemos, f composición g. Por acá vamos a hacerlo al revés. Dentro de la función g vamos a meter la función f, o sea, dentro de esta hamburguesa vamos a meter la pizza y nos queda una hamburguesa empixada. ¿Lo ven por ahí? Aquí está la pizza adentro. Hicimos una composición de funciones de forma más dinámica. Acá tengo dos máquinas
cada máquina representa una función. Veámoslo de la siguiente manera. La primera máquina se llama f de x y es igual a la fórmula x a la 2. Todo lo que le entra a esta máquina lo va a elevar a la 2. Todo lo que a ustedes se les ocurra meterle a esta máquina. Y lo que ella tira por acá, que va a ser ya la y, la vamos inmediatamente a meter en la otra máquina que se llama g de x. Y esta máquina tiene la fórmula x más 500.000. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sale de la máquina F a la hora de meterlo en la máquina G va a sumarle 500.000. A todo lo que entre le va a sumar 500.000. Entonces, por acá me hice un ejemplo de un billetito de 1000 colones. Entonces a la máquina F quise echarle 1000 colones a ver qué sucedía. A la hora de echarle 1000 colones lo elevaba a la 2. Y entonces 1000 a la 2 resulta y sucede que me salió 1.000.000 de colones de la primera máquina, de la máquina F. Pero ese 1.000.000 de colones tengo que metérselo a la máquina G, que era la fórmula X más 500.000. O sea, el 1.000.000 de colones le sumamos 500.000 y nos salió 1.500.000 colones. Por lo tanto, ya hicimos una composición de funciones. Pero la composición de funciones en este caso se llama g de f de x. Veamos por acá. ¿Por qué g? Porque la máquina segunda es la que se pone de primero, porque recuerden que dentro de la máquina g metimos todo lo que salió de f. Entonces, por eso se escribe primero la máquina g, la que está de segundo, y dentro de la máquina G metimos todo lo que sale de la máquina F. G de f de x se llama esta composición de funciones. Siempre se agarra de aquí para acá. Veamos otro ejemplo por acá. Tengo una máquina, pero ya la cambié la fórmula. Esta máquina f de x es igual a 6x. Todo lo que entre en esta máquina lo va a multiplicar por 6. Y lo que sale de esta máquina ya multiplicado por 6, aparece ya la función g. Entonces, lo que sale de la máquina de f se va a multiplicar por 8 y se le va a sumar 3. Entonces, veamos un caso. Tengo la fórmula g de f de 4. G de f de 4. ¿Qué quiere decir? Que yo agarro la función g y le voy a meter todo lo que salga de f de 4. Entonces, primero se saca lo que está adentro, esto de adentro, f de 4. F de 4 significa que metemos dentro de la máquina F un 4, vamos a meterlo por aquí el 4. Lo revuelve todo y lo multiplica por 6. 6 por 4, 24. Acá tenemos el resultado. Ese 24 lo metemos dentro de la máquina G. Ella lo revuelve y lo que hace es, ese 24 lo multiplica por 8. 8 por 24 más 3. 8 por 24 más 3. 195 es el resultado final que va a salir de esta máquina y eso se llama g de f de 4. G de f de 4. Y vamos acá al revés, le di vuelta a las máquinas porque le di vuelta a la forma o a la composición de funciones. Esta se llama f de g de 12. Como se empieza siempre por adentro, entonces tengo g de 12. Por eso puse la máquina g de primero, porque tengo que hacer primero lo que está dentro de este paréntesis, g de 12. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dentro de esta máquina voy a meter el número 12. Lo meto aquí, ella lo revuelve, lo multiplica por 10, porque la fórmula está multiplicando por 10. 10x sería 10 por 12. 10 por 12, 120. Luego ese 120 se mete en la máquina F, lo revuelve y la máquina F lo que hace es agarrar ese 120 y lo multiplica por 5 y le suma 3. De esta manera, 5 por 120 más 3 y el resultado es 603. Esto sería f de g de 12. Pasamos. Por acá tengo una tablita. En esta tablita obtengamos g de f de 3. No lo estoy haciendo con máquina, sino con una tablita que también se puede. Entonces, g de f de 3 quiere decir que primero saco f de 3. Me voy a la tablita porque la tablita tiene la función f y la función g, como se puede ver por aquí. La función f de 3, vamos a buscar f de 3.
Voy a la función f y busco el número 3 en la x. Voy a la función f y busco el número 3 en la x. Aquí lo tengo. Y entonces f de 3 da, aquí lo señalo, f de 3 da 1. Por lo tanto, el resultado de esto de adentro es un 1. Esto lo quito y lo cambio por un 1, entonces me queda g de 1. Ahora me voy a la función g y busco cuánto da g de 1. Voy a la función g y busco el 1, aquí está el 1. Y quiere decir que el 1 va con el 8. Por lo tanto, el resultado es 8. El resultado de g de f de 3 es 8. Vamos a otro ejemplo. F de g de 0. Como se empieza siempre por adentro, entonces vamos a buscar g de 0. Me voy a la función g y busco cuánto da en 0. Me voy a la función g y busco cuánto da en 0. Da 5. Entonces queda f de 5. Veámoslo por acá. F de esto que se convierte en un 5. Ahora me voy a la función f y busco cuánto da f en el número 5. F en el número 5 da 11. Entonces el resultado final es f de g de 0 es igual a 11. Por acá estoy dando unos ejemplos que hay que hacer. G de 0, me voy a la tablita de la G, que es esta. Y como dice G de 0, busco la X que valga 0. La X que valga 0 es esta. Entonces, lo de adentro, G de 0, da 3. Da este numerito, es el que hay que colocar. Entonces queda F de 3. Ahora me voy a la tablita de F y busco la X que valga 3 para ver con quién va. Busco en la tablita de F la X que vale 3 y va con el 4. Por eso el resultado que tengo acá es 4. Y así sucesivamente, veamos esta. F de 4. Me voy a la tablita de F y busco a ver la X4 con quién va. Voy a la tablita de F, busco la X que vale 4 y va con el 6. Ok, va con el 6. Entonces ahora me queda G de 6. Voy a la tablita de la G y busco la X que vale 6, a ver con quién va. La tabla de la G, busco en la tablita el número que es el 6, la X, y va con el menos 5. Y entonces el resultado de este es G de f de 4 es igual a menos 5. Veamos esta otra. Veámoslo acá, mejor así. G de 4. Vean que yo siempre empiezo de adentro hacia afuera. Así se hacen las composiciones de funciones. G de 4. Voy a la tabla de la G y busco la X que vale 4 para ver con quién va. Voy a la tabla de la G, busco la X que vale 4 y el 4 va con el 4. Por lo tanto me queda F de 4. Ahora me voy a la tablita de la F y busco la X que vale 4. Me voy a la tablita de la F y busco la X que vale 4 y va con el 6, por lo tanto el resultado de esa sería 6. Y así hacemos la otra, F de 6 va con 1, entonces me queda G de 1 y G de 1 da igual 0. Y ahí estaría la composición de funciones. Por acá tenemos dos conjuntos que están vacíos porque vamos a rellenarlos con las fórmulas que están aquí arriba, usando las fórmulas. Vean que hay tres conjuntos. ¿Por qué tenemos dos fórmulas? Eso va a ser una composición de funciones. Y esta composición de funciones, como está la g de segunda, se va a llamar g de f de x. G de f de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a cambiar todos estos números que están aquí por la x que tiene la función f para ir rellenando el conjunto b. De esta manera. Por ejemplo, agarro el 1. El 1 se cambia aquí por la x, me va a dar 2 por 1 menos 3. 2 por 1 menos 3 da menos 1. Luego tomamos el 2 y decimos 2 por 2 menos 3. 2 por 2 menos 3 da 1. Luego tomamos el 3 y decimos 2 por 3, 6 menos 3, 3. Luego tomamos el 4. 2 por 4, 8. A 8 le quito 3, nos quedan 5.
Luego con el 5, 2 por 5, 10 menos 3, 7 y luego con el 6 queda 9. Vean qué fácil rellenamos el conjunto B. Ahora vamos a rellenar el conjunto C, pero ya este se rellena con la fórmula 5x, que es la fórmula G. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta fórmula? Tomar todos los resultados que acabamos de sacar y los va a meter en lugar de la x y obtenemos los resultados del conjunto C. Vean que la función G multiplica todo por 5, porque es 5x. Quiere decir que va a agarrar este menos 1 y va a decir 5 por menos 1. Y eso da menos 5. Va a agarrar este 1 y va a decir 5 por 1. Luego agarra este 3 y dice 5 por 3. Agarramos el 5 y dice 5 por 5, 25. El 7, 7 por 5. Y el 9, 9 por 5, 45. Eso es una composición de funciones que se llama G o f de x, siempre de aquí para acá. Pero resulta que hay si yo tengo las dos fórmulas, la fórmula de f y la fórmula de g, yo puedo generar un atajo de manera que del conjunto A directamente la fórmula que voy a hacer, que va a ser nueva, me tire al conjunto C brincándose el conjunto B para no hacer tanto procedimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, g de f de x significa que tomamos la función g y dentro de la función g vamos a meter la función f y hacemos un revueltos ahí, los revolvemos las dos funciones y resulta que sale una función nueva. Entonces, esto quiere decir que yo agarro la función g, que es 5x, que está aquí, y le voy a cambiar la x que la función g tiene, se la voy a cambiar por la función f. Si la función f tiene sumas o restas, hay que meterla entre paréntesis. Entonces, aquí tengo la función g, que era 5x, aquí lo tenemos, ¿verdad? Voy a quitarle esta x, porque siempre se sustituye la x por la otra función. Entonces, voy a hacer la composición g o f de x, va a ser 5, paréntesis, en lugar de la x, escribimos la función g, que es 2x menos 3. 2x menos 3, cierro paréntesis. Ya revolví las dos funciones. Ahora lo que hacemos es quitar los paréntesis multiplicando 5 por 2x, que da 10x, y 5 por 3, 15, menos 15. Esta función nueva se llama g composición f. Ya la tenemos, 10x menos 15. Resulta que esta función va tirando los resultados desde A hasta C. Es la nueva función que se brinca la función, el conjunto B. Entonces, veamos un ejemplo. Yo cambio la x por un 1 aquí. 10 por 1, 10. A 10 le quito 15, me da menos 5, me da este resultado. Ya nos brincamos este. Agarro, digamos que el 3. 10 por 3, 30. A 30 le quito 15, me da 15. El 3 va con el 15. ¿Lo ven? De aquí brinca aquí. Si agarro el número 5, 10 por 5, 50. 50 le quito 15, me da 35. Me da este resultado de acá. Y así hicimos una composición de funciones usando fórmulas. Pasamos. Veamos otro ejemplo por acá. Tenemos dos fórmulas. 2x más 1 va a ser la función f. Y la función g va a ser 4x. Entonces, quiero hacer la composición f de g de x. F de g de x. ¿Qué quiere decir? Que tomamos la función f. La función f que es 2x más 1. O sea, agarro toda esta función 2x más 1. Y la x la quito y la cambio por lo que valga la función g. Entonces, yo tengo la función f 2x más 1. Para hacer la composición que me están pidiendo f de g de x, escribo de nuevo acá f de g de x igual, y ya cuando yo hago el cambio de la composición, igual, bajo este 2, en lugar de esta x, la quito y meto la función g que es 4x, la metí entre paréntesis, y el más 1 se baja.
Estos dos se deben multiplicar para que no queden paréntesis. 2 por 4x da 8x y el más 1 se baja y ya tenemos la respuesta de f de g de x. Ahora lo vamos a hacer al revés. G de f de x. Agarro la función g, que es 4x, por acá lo estoy colocando, y voy a hacer la composición g de f de x. Entonces, como tengo 4x, esta x la quito, bajo el 4, meto paréntesis, en lugar de la x debo meter la otra función, que es 2x más 1, y cierro paréntesis. Para eliminar los paréntesis hacemos la multiplicación. 4 por 2, 8, 8x, y 4 por 1, 4. Aquí sí se multiplica el 4 por el 1 porque está dentro de paréntesis todo junto. Entonces, si el paréntesis es grande, abarca la suma, pues tenemos que hacer las dos multiplicaciones. En cambio aquí no abarcaba los dos números, solo uno. Veamos acá. Dice, f es menos 3x más 2 y g es 10x. Entonces queremos hacer la composición f de g de x. Agarro la función f, porque es la primera que aparece, que es menos 3x más 2, y en lugar de esta x debo colocar 10x. Lo ven aquí y lo coloqué entre paréntesis. ¿Qué es lo que se hace? Multiplicar el menos 3 por el 10x y da menos 30x. Y el más 2 quedó aparte, por lo tanto se coloca después. Ahora vamos a la otra composición al revés. G de f de x. Agarro la función g, que es 10x. Y en lugar de esta x, vamos a colocar paréntesis y colocamos la función f. Ok, entonces bajo el 10, en lugar de la x pongo paréntesis y pongo la función f dentro de paréntesis. Y multiplico. En este caso se multiplican los dos porque está entre paréntesis todo el menos 3x más 2. 10 por menos 3x da menos 30x y 10 por 2 da 20. Y listo, ya tenemos esta composición de funciones. Vamos al segundo ejemplo. X más 2 va a ser la función f y 3x va a ser la función g. Entonces, quiero hacer la composición f de g de x. F, agarro la función f, que es x más 2, le quito esa x y en lugar de esa x voy a escribir 3x. Pero como la x que estaba en la función f está solita, no tiene un número adelante, en realidad sí tiene, que es un 1, pero como el 1, pues multiplicar por 1 da lo mismo, entonces no metí paréntesis. Me quedó, entonces, en lugar de esta x, coloqué 3x y el más 2, listo. Y así quedó, no había operación que hacer, ya estaba hecha, ya quedó lista. Ahora al revés, agarro la función g, que es 3x, le quito esa x que tiene y en lugar de esa x voy a escribir x más 2. Entonces, entre paréntesis escribo x más 2. Ahí sí van paréntesis. Bajo el 3, paréntesis x más 2, cierro paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque la función f tenía sumas. Y ahora se hace la multiplicación 3 por x, 3x, 3 por 2, 6. Y ya hicimos la composición de funciones. Acá tenemos la función f, que es 2x, y la función g, que es x menos 2. 2x, bueno, vamos a ver cuál empezamos. Dice que empezamos con f de g de x. O sea, agarro la función f, que es 2x, le quito esa x y se la cambio por x menos 2. Entonces, bajo el 2, paréntesis, y pongo x menos 2. Por acá viene, listo. 2, paréntesis, x menos 2. Porque la x que está aquí yo la quito y coloco la función g. Se multiplican 2 por x, 2 por 2. Y eso nos da 4x menos, o sea, hay un error ahí. Aquí no es 4x, aquí es 2x. 2x menos 4. Ahorita lo corrijo. Vamos con la otra. Agarro la función g. La función g, que es x menos 2.
Y en lugar de la x que tiene la función g, escribo la función f, que es 2x. En lugar de esta x, escribo 2x y me queda 2x menos 2. Y ya no hay nada más que hacer porque como la x aquí estaba sola, nada más la sustituyo por la función f y ya nos quedó lista. Vamos ahora con esta. Tengo x más 6 es la función f y 2x la función g. Entonces por acá dice lo primero que es agarrar la función f y hacer la composición con g. F de g de x. Primero la función f, la x que tiene la función f la voy a quitar y la voy a cambiar por la función g. Y esa no está aquí. Pero bueno, nos va a quedar 2x más 6. Ahora en esta g de f de x, agarro la función g, que es 2x, y en lugar de esta x que tiene la función g, debo escribir x más 6, como lo tengo acá, entre paréntesis. 2 por x más 6. 2 por x, 2x y 2 por 6, 12. Ah, mira, el otro apareció después, estaba perdido. Vamos ahora con ejemplos no de fórmula con fórmula, sino sí doy las dos fórmulas, pero voy a dar un número específico. Entonces, quiero que determinen, si tengo las dos fórmulas, f de x igual 3x menos 1 y g de x igual x a la 3 más 2, quiero que se determine cuánto da f de g de 3. Ven, ya cambié la x por un número. Entonces, se trabaja de forma muy fácil. Primero buscamos cuánto da g de 3, porque estas fórmulas se trabajan de adentro hacia afuera. G de 3. Entonces, vamos a cambiar en la función g la x por un 3. Acá lo hacemos. En la función g cambiamos la x por un 3. Nos queda 3 a la 3 más 2. 3 a la 3 más 2 me da 29. Entonces, esto de adentro se convierte en un 29 y me queda f de 29. F de 29. El f de 29 sería agarrar la función f y cambiar la x por un 29 y nos queda 3 por 29 menos 1. 3 por 29 menos 1 y la respuesta es 86. G de f de 3, perdón, f de g de 3 es igual a 86. Vamos acá. Aquí es f de g de 5. Cambié la fórmula, son otras. Aquí f vale 3x y aquí g vale x a la 2 menos 4. G de 5 significa que vamos a agarrar en la función g y vamos a cambiar la x por un 5. Esta es la función g. Cambiamos esta x por un 5. 5 a la 2 menos 4. 5 a la 2 menos 4 da 21. Entonces nos queda f de 21. F de 21 lo sacamos. Acá está la función f de 21, sería 3 por 21. 3 por 21 es 63 y ahí estaba la respuesta final. Acá tenemos una practiquita que sale en la GTA de noviembre para que la vayan haciendo, sustituyendo g de 3. Primero sacan g de 3 con esta fórmula y lo que dé, luego sacan f de lo que dé este resultado de adentro. Luego en esta segunda, primero sacan f de 4. F de 4 aquí con esta. Y luego lo que da, sacan g de lo que dio ese resultado. Aquí en esta sacan g de 5, que quiere decir que vamos a cambiar en la función g la x por un 5, 5 a la 2 más 2. Ese resultado lo meten en la función f y ya les da el resultado final. Aquí sacan f de 2, cambian la x por un 2 en la función f, o sea 4 por 2 menos 1. Lo que dé se lo meten a la función g y ya obtienen el resultado final. Aquí cambian en la función g la x por un 10, va a quedar 10 a la 2 más 2. Lo que dé lo meten en la función f y sacan el resultado final. Lo mismo con las maquinitas como antes lo estábamos haciendo. Primero sacan f de 4, o sea, va a quedar 4 a la 2. Lo que sale lo meten en la función g. Esta es la práctica de la GTA. Aquí también vamos a hacer acá, sacan g de 4 en esta, meten, o sea, aquí en la máquina meten un 4, queda 10 por 4. Lo que sale
lo meten en la otra máquina que sería la función f, 5 por lo que salió de esa máquina más 3. Y así me sacan todos los otros resultados. Ya esta parte no le hicimos lo mismo, nada más que con fórmulas más largas. Y esta parte tampoco llegamos ahí. Muchas gracias chicos, eso es todo. Y bueno, bendiciones para todos y estamos en contacto.